Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario y, si quieres apoyar este espacio aún más, puedes pulsar el botón unirse para convertirte en miembro exclusivo de esta comunidad que no deja de crecer. Ahora sí, respira hondo conmigo, porque hoy vamos a desenredar una de las tormentas más intensas de la semana en redes sociales. Hay momentos en los que el silencio suena más estruendoso que cualquier declaración, instantes en los que no hablar se convierte en el gesto que más dice. Durante días, el público esperó a que Can Yaman rompiera la quietud que lo rodeaba como una neblina terca. Y cuando por fin decidió pronunciarse, no lo hizo con truenos ni con un arsenal de acusaciones. Apareció con una calma frágil y una voz que parecía haber pesado cada sílaba antes de soltarse. Eligió la honestidad sin agresión, la claridad sin crueldad. Y esa elección destapó una verdad que muchos se negaban a admitir. Todo comenzó con apenas unos segundos inestables, grabados entre música alta y luces bajas. La cámara de un teléfono captó a Can inclinándose hacia una joven, sus rostros a escasos centímetros mientras hablaban. No había principio ni final, no había contexto ni diálogo audible, solo la ilusión de una cercanía que parecía otra cosa. Era un fragmento disfrazado de historia completa, y en un mundo hambriento de escándalos, los fragmentos bastan para alimentar a millones. En cuestión de horas, el clip inundó Internet y se convirtió en munición para quienes anhelaban pintar traición donde quizá no la había. Desde ese instante, el silencio de Can se volvió un campo de batalla. Cada hora sin comentario era tratada como confesión, cada respiro fuera de las redes, como una declaración de culpa. Unos sentenciaron que el video era una prueba tallada en píxeles, otros, en cambio, señalaban que la perspectiva puede retorcer la verdad hasta volverla irreconocible. Se expandió una certeza peligrosa. Muchos se convencieron de haber presenciado un escándalo, aunque lo único que vieron fue un rumor a través de la ventana más estrecha posible. Luego llegó la noche que cambió la marea. En un evento organizado por una marca a la que representa, Can Yaman se plantó ante las preguntas que giraban a su alrededor como humo. En sus ojos había cansancio. En su voz, una vibración leve que no nacía del miedo, sino de una sinceridad casi dolorosa. Aclaró que la mujer del video no era una desconocida con quien jugaba a la tentación, sino su amiga de la infancia, alguien que existía muy por fuera de la novela que extraños habían inventado. Explicó que la conversación captada por la cámara era privada, no romántica, un diálogo arrancado de su marco, malinterpretado por un enfoque que recortó el sentido. Y, sobre todo, defendió no solo su nombre, sino la dignidad de la otra persona arrastrada al torbellino sin su permiso. Recordó a la prensa que las intenciones no pueden leerse desde un ángulo ni adivinarse en unos segundos de imagen temblorosa. Insistió en que nadie tiene derecho a exigirle la exhibición pública de su vida afectiva como si fuera un producto televisivo dispuesto a ser consumido. Sus palabras no fueron un golpe, fueron un límite trazado con pulso firme. Y así, sin pronunciarlo, entró en escena un nombre que muchos ya tenían en la punta de la lengua, Demet Özdemir. No porque lo dijera, sino porque al proteger a una persona ajena a la especulación, dejó claro lo que siempre estuvo ahí, aunque envuelto en prudencia. Durante años, la supuesta relación entre Can y Demet ha vivido en ese territorio delicado donde el afecto se niega a convertirse en espectáculo. Han preferido la intimidad al ruido, han elegido el respeto a la complicidad por encima de la coreografía de los titulares. Y, paradójicamente, esa misma elección fue la semilla de la sospecha que estalló esta semana. Cuando dos personas se resisten a colocar su mundo íntimo sobre la mesa para que todos lo disecten, la sociedad, inquieta, se empeña en forzar puertas. Allegados a la pareja aseguran que el silencio de Demet no es debilidad ni aceptación de una traición, es dignidad. Ella no lanzó frases crípticas ni disfrazó indirectas, no transformó su timeline en un tablero de mensajes ocultos. Prefirió proteger su calma mientras Internet exigía espectáculo. Quienes la conocen la describen como alguien que valora la lealtad, el trabajo y la familia mucho más que los aplausos digitales. Para ella, el amor se cuida, no se convierte en trofeo para entretener a desconocidos. Un amigo de Can, que habló sin querer firmar sus palabras, lo definió como profundamente golpeado, pero no por el juicio de los demás, sino por lo que pasa cuando la confianza se vuelve frágil. ¿Qué ocurre cuando un futuro construido sobre la lealtad puede ser reescrito por la cámara de un extraño? El mundo de fuera empieza a sentirse como un campo minado, y la sinceridad, de pronto, parece un arma que detona caos. Hay un dolor particular en ver cómo amistades genuinas son torcidas hasta transformarse en proyectiles en tu contra.
Incluso después de su declaración, serena y desde el corazón, los debates no se extinguieron, ardieron con otro ritmo. Algunos se negaron a creer algo que no fuera la impresión superficial del clip, exigiendo más pruebas, más explicaciones, más exposición. Otros empezaron a pedir disculpas, admitiendo que dejaron que un rumor se convirtiera en veredicto. El tono cambió de la condena a la curiosidad, de la acusación a la duda. La honestidad de Khan no apagó el ruido, pero alteró su compás. Entre sus líneas, había un mensaje más hondo que cualquier defensa. Los límites privados siguen importando, incluso en un mundo decidido a borrarlos. Se negó a sacrificar la paz de otra persona para justificar su propia imagen. Se negó a alimentar la maquinaria del chisme con la carne de sus relaciones personales. Y al hacerlo, recordó algo esencial: ser famoso no significa pertenecer a la multitud. Hay una parte de la vida que no se negocia, que no se entrega a cambio de likes ni de titulares fáciles. En los próximos días, podrían aparecer más testimonios. La mujer del video podría salir a confirmar su versión, o tal vez prefiera el silencio, en honor a una amistad convertida a la fuerza en titular. Podrían publicarse otros ángulos del mismo instante, o quizá no suceda nada más. Pero ocurra lo que ocurra, hay una verdad que ya quedó plantada. Khan negó la traición sin excusas, sino con principios. Y ese principio ahora flota como una pregunta que nos interpela. ¿Estamos dispuestos a dejar que las personas sean humanas, con sus zonas privadas, sus errores y sus límites? ¿O exigimos entretenimiento sin medir a quien hiere? Porque esta historia, aunque parezca un episodio aislado, es en realidad un espejo. Nos muestra cómo un recorte mal visto puede arrasar con meses, con años, de confianza. Nos enseña que la paciencia es un valor en extinción cuando un video de 10 segundos puede devorar la complejidad de una relación. Y también revela que hay actos silenciosos que pesan más que 1000 respuestas. Elegir no exponer, elegir no vender, elegir no convertir la vida en mercancía. Quienes han estado cerca de ambos describen un pacto no escrito entre Khan y Demet, uno que pone la verdad por encima del ruido, la casa por encima del escenario. No es un pacto perfecto, ningún vínculo lo es, pero es uno que han tratado de salvaguardar contra la corriente de un mundo que confunde transparencia con exhibicionismo. Por eso, cuando Khan habló, muchos escucharon algo más que una aclaración, escucharon una promesa de coherencia. ¿Y qué hay de Demet? Su silencio, lejos de apagarla, la vuelve nítida. No necesita traducir sus emociones en titulares ni convertir el dolor en espectáculo. La dignidad, en tiempos de cámaras encendidas las 24 horas, podría parecer anticuada. Sin embargo, es precisamente lo que le permite atravesar el ruido y sostenerse. La imagen pública nos da retazos. Quienes la conocen comparten otra mirada, la de una mujer que, aun cuando la empujan a reaccionar, prefiere esperar a que el polvo baje para hablar con la serenidad que el amor merece. Lo cierto es que las redes piden sangre. Quieren pantallazos, quieren capturas de conversaciones, quieren directos incendiarios. Pero Khan eligió otra cosa. Eligió una versión menos espectacular y más humana. Reconocer que una conversación privada, tomada a destiempo, no define a una persona ni a una pareja. Y en esa elección hay un costo. Porque defender la privacidad en un ecosistema que premia lo contrario se paga con sospechas, con etiquetas, con la incomodidad de ser el único que no baila al ritmo de la multitud. Tal vez mañana haya otra polémica y esta quede atrás. Tal vez aparezcan voces que confirmen lo evidente y otras que persistan en sembrar dudas. Así funciona el ruido. No necesita certezas, solo combustible. Sin embargo, de esta tormenta nos queda un aprendizaje que no habría que desperdiciar, que hay historias que no nos pertenecen, abrazos que no nos conciernen, frases que no estaban destinadas a nuestros oídos. Y que, incluso cuando la tentación de juzgar es grande, siempre hay espacio para respirar y recordar que la vida real rara vez cabe en un clip. Ahora, queridos espectadores de escándalos de series turcas, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las relaciones entre famosos deben permanecer en la esfera privada, o la fama obliga a una transparencia total? ¿Les parece que unos segundos de metraje alcanzan para acusar a alguien? ¿Dónde ponen ustedes el límite entre el interés público y el derecho a la intimidad? Los leo con atención, porque este debate no solo habla de ellos, también habla de nosotros y de lo que alimentamos cada vez que compartimos, comentamos o descartamos una historia. No olviden apoyar este video con su like, dejar su opinión en los comentarios y suscribirse a Escándalos de Series Turcas. Y si quieren respaldar más profundamente este trabajo, recuerden que pueden pulsar el botón unirse para que sigamos trayendo relatos cuidados, verificados y contados con sensibilidad. Gracias por estar del otro lado.
Hasta la próxima historia. Mantengan la cabeza fría, el corazón amable y la certeza de que no todo lo que ven en una pantalla es la verdad completa.